¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Raúl Peinbert. Gracias por estar con nosotros a través de esta transmisión de esta plataforma digital de Univisión 45 Houston. Un día sin lugar a dudas que dejará marcas importantes en la historia, no solamente a nivel continental o regional, sino incluso a nivel global. Este lunes, 1 de octubre, arrancamos con la asunción al poder de la primera presidenta de México, la primera mujer en ocupar este alto cargo. También el día de hoy y dentro de algunos minutos estarán debatiendo los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos que podrían determinar el rumbo de la elección del próximo mes de noviembre. Pero el tema que hoy nos ocupa particularmente tiene que ver con la estabilidad, el equilibrio a nivel global. Y hablamos concretamente de lo que ha ocurrido en las últimas horas a través del ataque de Irán, que ha enviado más de 180 misiles hipersónicos a territorio de Israel, lo cual deja naturalmente esta estabilidad mundial endeble, con un grave daño cuyas proporciones o alcances no podemos imaginar. Empiezo por decir que para quienes, por ejemplo, en la zona metropolitana de Houston, en los Estados Unidos, en países de nuestro continente, piensan que este es un conflicto bélico remoto, lejano, les decimos que no es así. Tiene un impacto directo, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestros bolsillos. Y prueba de ello es que este conflicto ha elevado ya los precios del barril de petróleo, y esto tendrá un impacto en cadena en muchos productos de la canasta básica y, por supuesto, en la gasolina que hoy pagamos, entre muchas otras. Hay quienes lo menosprecian, me refiero a este acto bélico entre Israel, Líbano e Irán, y hay quienes tal vez lo sobredimensionan como la posibilidad del inicio de una catástrofe mayúscula que pueda acabar con la raza humana. Lo cierto es que, para empezar, podemos decir que no ha habido otra crisis bélica tan delicada, tan peligrosa, desde la llamada crisis de los misiles en el año de 1962, cuando se peleaba Rusia y Estados Unidos la hegemonía, el poder en la isla de Cuba. Desde entonces, la humanidad no ha vivido un problema tan grave como el que hoy estamos viviendo. Para poder abordar este tema, hemos hablado y hemos invitado a un hombre de una amplia trayectoria, de una gran experiencia, con quien ya hemos abordado temas anteriores a través de esta plataforma. Edgar Rodríguez, analista político, asesor de crisis, un hombre que nos ha podido ayudar a entender la problemática. Y creo que en este caso, Edgar, gracias por acompañarnos, lo amerita por demás, porque, repito y me incluyo, vemos este conflicto bélico como algo muy lejano y muy remoto, siendo que tiene un impacto directo en nuestras vidas. Yo quiero agradecer en principio tu presencia con nosotros y, en segundo lugar, hacerte la pregunta para ubicarnos en este contexto que sí tiene implicaciones muy locales, hablando de Israel y su vida política, pero también un impacto tremendo en la vida de muchos otros países y, digámoslo así, de la humanidad entera. ¿En dónde estamos parados, Edgar? Raúl, primero, gracias a Univisión, a ti, por abrir este espacio de reflexión en donde no dejaré de subrayar esto que has insistido desde un principio, esto que aparentemente es remoto y que no nos importa, nos tiene que importar porque las implicaciones, además de económicas, además de políticas, son culturales y las vamos a explorar. Mira, primero yo diría que hay tres dimensiones generales: las consecuencias domésticas, las consecuencias regionales y las consecuencias internacionales, y sobre todo para nuestras vidas aquí en los Estados Unidos. Las consecuencias domésticas me parece que están totalmente vinculadas no solamente con un país que está dividido, está dividida la opinión en Israel por esto. Hace apenas una semana hubo una de las manifestaciones más grandes en Tel Aviv y en Jerusalén, de grupos inconformes, ¿no? No solamente pidiendo el rescate de estos rehenes que ocurrió durante la invasión a Gaza, sino que necesitan y que exigen el cese al fuego. Y en este cese al fuego están exigiendo también y responsabilizando a este personaje, Benjamín Netanyahu,
que es el primer ministro israelí que lleva 16 años en el poder, de manera, digamos, ininterrumpida en términos, primero 9 años como primer ministro en tres oportunidades distintas y 6 como ministro de Relaciones Exteriores más el año que va en curso. Es el político que más ha durado en el cargo desde la creación del Estado de Israel hace 75 años. Y el contexto no lo podemos evitar o hacer a un lado, porque hoy este presidente o este primer ministro pesa sobre su cabeza un juicio por corrupción que inició en el 2024, que es que inicia, ¿no? Un juicio dentro de Israel por corrupción. También hay un juicio internacional que inicia Sudáfrica acusando de genocidio a Israel, en donde la resolución en la ONU está pendiente y ha enfrentado o está enfrentando tanto a la justicia local como a la justicia internacional. Inclusive, Raúl, ha habido analistas políticos, comentaristas y estudiosos del fenómeno político dentro del propio Israel, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que han señalado, y esto no es menor, que muy probablemente las intenciones políticas de Netanyahu sean más importantes que la dimensión y la paz en la región, y que con esto él esté buscando de alguna manera perpetuarse y mantenerse en el cargo, porque lo que ha ocurrido es que con estas guerras los juicios, digamos, han entrado en un espacio de suspensión, en un paréntesis, y no se ha procedido con ellos. Y esto, de alguna manera, pone este acento en esta figura controvertida que hace pocas semanas, y con esto podemos terminar estas implicaciones políticas en Israel, enfrenta una controversia en la Muestra Internacional de Cine en Toronto, porque se exhibe un documental justamente que muestra unas grabaciones como parte de la evidencia de esta historia de corrupción que hay, en donde hay una protesta, un nuevo frente en contra de este personaje. Y bueno, la recién entrevista que tuvo la revista Time, en donde Time hace un análisis de esa entrevista y hace un análisis de todos aquellos fact-checks de las cuestiones y mentiras que Netanyahu dijo con respecto a varios temas y sobre todo al financiamiento que él mismo, su gobierno, dio hace algunos años al movimiento de Hamas. Entonces, tenemos una figura controvertida, tenemos un país dividido con presión política para resolver este término y, como en el caso de muchos países desafortunadamente en el mundo, está dividido entre progresistas y conservadores, siendo la parte conservadora la que favorece a Netanyahu. Entonces, este es un acento que no me atrevería a decir que explica la toma de decisiones de Netanyahu en su totalidad. Creo que sería irresponsable decir que este conflicto específicamente obedece solamente a las intenciones del primer ministro israelí. Sin embargo, hay que decir que esto ahí está y, como un buen hombre político, seguramente ha tomado algunas decisiones considerando este factor. Como se dice en las leyes de los Estados Unidos, podría ser una causa probable. Exacto. Está demostrado históricamente, Edgar, que las guerras unen a los pueblos en torno al líder en turno, y sería muy lamentable que por razones políticas Netanyahu, al margen de sus problemas judiciales, hubiera tomado esta decisión y llevarla a este punto. Ha sido criticado a nivel internacional, pero más allá de poner en tela de juicio el actuar de Israel. En este caso, ¿qué es lo que pasa cuando Israel decide atacar, por ejemplo, en la búsqueda supuesta de bastiones de Hezbollah a países como el Líbano y provocar una reacción como la que hemos visto a través del envío de misiles desde Irán a territorio israelí? ¿Puede ser este hecho ya en sí una antesala de una escalada de mayores proporciones en el ámbito bélico internacional? Raúl, yo creo que esta escalada en términos de la región ya se dio con la participación, con la invasión del ejército israelí al Líbano y la respuesta que acabamos de ver desde el Líbano de este grupo terrorista Hezbollah. Esa escalada ya ocurrió. Ha habido otras incursiones en términos de Israel que van más allá de esta nota de cuando asesinan al líder Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, este asunto que no tuvimos de los Vipers que explotaron. Es decir, ha habido una serie de elementos que han salido no solamente de las fronteras ya de Gaza y del propio Líbano. Se tienen registros de que ya hubo un bombardeo de Israel en Yemen, en las instalaciones hutis de un puerto
de Jodei, que es un puerto importante porque finalmente por este estrecho, pues es un estrecho de navegación comercial y se encuentra justamente al sur de la península arábica, es decir, no es frontera con Israel. ¿Qué más tenemos? Tenemos ya la manifestación de el príncipe saudí que manifiesta que convoca una coalición mundial, no una coalición árabe, eso es importante decirlo, para exigir que la diplomacia de alguna manera termine en una solución de los dos estados reconociendo a Palestina como un estado, con la solución de los estados a la que se ha negado tanto Israel y algunos grupos islámicos. Y esto está escalando porque está incluyendo a otros países, inclusive Egipto, que ha negado, ¿no?, manifestarse hasta el momento. Y hay que recordar que Egipto en estos momentos tiene cerrada su frontera para poder recibir cualquier tipo de comunidades desplazadas, tanto de Gaza como de Líbano. Si Egipto entra, pues vamos a tener, Raúl, un conflicto regional de las mismas dimensiones de las condiciones de la guerra de 1967, es decir, en donde había una coalición de países árabes en contra de Israel. Lo que está ocurriendo en este momento es que con esta incursión, con esta, digamos, contraataque de Hezbollah desde el suelo libanés, esto aumenta a escala a nivel regional y no se ve, Raúl, desafortunadamente, cómo en este escalamiento real la diplomacia vaya a solucionar algún elemento para pensar que esto va a detener el escalamiento. Es decir, también sería responsable suponer que esto es una línea recta, que es automático, que es mecánico, pero los hechos nos están demostrando que Israel está decidido a llevar hasta sus últimas consecuencias el derecho que tiene, ¿no?, a defender su propio territorio. Hay varias preguntas, Edgar, y esto al hacer una lista o un listado de los países que se están involucrando en este conflicto, no podríamos naturalmente descartar a los Estados Unidos, que esta mañana anunció medidas especiales para tratar de bajar, de impedir que estos misiles provenientes de Irán toquen suelo israelí. Es decir, ya hay una implicación de tecnología, de equipamiento bélico de los Estados Unidos, naturalmente, en apoyo del gobierno de Benjamín Netanyahu. Yo quisiera preguntarte si es o puede ser el inicio de una tercera guerra mundial. Pues Raúl, en términos planos y llanos, si esto escala y cada vez hay un involucramiento de más países, pudiera ser. Lo veo remoto. Me parece que este conflicto se va a quedar como en los 60 en un conflicto regional y me parece que ahí depende muchísimo de la decisión que tome Estados Unidos de intervenir. Es decir, ya apoya y lo ha manifestado, la administración Biden ha manifestado abiertamente que está, digamos, del lado de su aliado, que lo está apoyando, sobre todo con esta nueva intervención de Hezbollah. Ahora bien, ha habido otros países que han sido más cautelosos, en el caso, por ejemplo, del Reino Unido. El Reino Unido, desde que inicia el conflicto, inclusive en la guerra de Gaza, suspende su administración de armamento, de aviones, de material bélico a Israel, lo que le valió una reprenda y un comentario pues bastante negativo por parte de Benjamín Netanyahu. Francia está haciendo intentos también por la vía diplomática, pero desafortunadamente, digamos, aunque las reuniones dentro de Europa y de los países europeos, el peso que tienen en este momento es muy, muy poco. Y entonces está en manos de las decisiones que se tomen desde Washington para entender cómo este conflicto pudiera de alguna manera gestionarse. El presidente Biden ha sido muy claro y ha estado repitiendo una y otra vez que el conflicto tiene que detenerse. Pero aquí, Raúl, analistas internacionales, inclusive dentro de las universidades de Estados Unidos y académicos, han hecho énfasis en que quizás la relación que tiene Washington dejaron demasiado suelto en Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, las dos veces que ha venido al Congreso, hemos visto el apoyo, hemos visto los aplausos con que ha sido recibido y las observaciones a su gestión, por lo menos públicas, no han sido. Es decir, estas críticas que tiene desde Israel no parece que hagan mella en la relación que Benjamín Netanyahu tiene con el aparato político de Estados Unidos. Entonces,
en términos concretos y en resumen, pudiera escalar, sí, lo veo remoto, me parece que esto se puede quedar en un conflicto regional con, digamos, las consecuencias, sobre todo humanitarias, desastrosas que ya está teniendo, que pueden escalar, pero no se ve, insisto, una vía diplomática y entonces estamos, digamos, en manos de ver cuál va a ser el siguiente movimiento desde Washington para contener, digamos, este ímpetu de Netanyahu que parece que no se quiere detener. Y parte de esta crisis humanitaria, Edgar, la estamos viendo ya con la salida del Líbano de más de 1 millón de habitantes que tratan de huir, de salvaguardar su vida y las de su familia lejos de ese territorio en guerra, pero además la larga lista de víctimas, incluso víctimas inocentes, tanto en Israel como en Palestina. Yo quisiera tratar de entender un poco en esta división de fuerzas quién está con quién. Eso nos ayudaría como audiencia de este lado del mundo a entender quiénes son los protagonistas de este, llamémoslo, muy delicado juego bélico político. Sabemos que Israel está apoyado por Estados Unidos, eventualmente por países como Inglaterra, Francia, el mundo occidental. ¿Quién está del otro lado? Por ejemplo, hablando de la protección al Líbano y su conexión con Irán. ¿Está China, Corea del Norte, países de ese calibre también involucrados en este juego de intereses? No es claro su involucramiento en términos de abastecimiento de armas y de financiamiento. Hay rumores al respecto, inclusive que se vea también como una oportunidad, inclusive para que Rusia haga algo. La verdad es que Rusia está muy ocupada en su guerra interna y no tiene ni armamento ni el presupuesto para tener algún tipo de intervención. En todo caso, digamos, quien preocuparía por el tamaño, por el volumen, pero sobre todo por su capacidad económica, sería básicamente China. Lo importante aquí es la Liga Árabe, la comunidad de países árabes, es decir, que rodean Irak, Irán, Yemen, Arabia Saudita, sobre todo, que ha jugado un papel neutral como claro aliado de los Estados Unidos. Y la gran diferencia ahora, Raúl, es que los saudíes se manifestaron a favor de una solución que incomoda mucho a Israel y que los Estados Unidos no han sido claros en pronunciarse en ese sentido. Estados Unidos demanda el cese al fuego, pero no ha sido clara la postura en términos del reconocimiento de la solución de los dos estados. En el caso de los candidatos, y eso trae el problema para acá, Raúl, es que una cosa son los Estados Unidos de la actual administración y otra cosa van a ser los Estados Unidos eventualmente de una Kamala Harris en la presidencia o de un Donald Trump en la presidencia. Kamala Harris dentro de su discurso, inclusive en la Convención Nacional Demócrata, ella claramente se manifiesta por esta solución de los dos estados y Trump no ha sido claro al respecto, más bien él se ha reconocido como un aliado y sabemos que históricamente tiene una relación inclusive de amistad con Benjamín Netanyahu y esa es una posición que por lo menos está en duda. Entonces, lo que hay que decir aquí también es que además de estos aliados naturales de la región, claramente es Irán, eh, un, 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 eh, un gran financiador que está, digamos, en este conflicto y su gran capacidad realmente y económica, porque no podemos olvidar que es un país que produce petróleo y además, por el estrecho que controla Irán, el estrecho que depende de sus fronteras, por ahí pasa el 15% de la producción de petróleo. Entonces, Surge, te sí. escucho, adelante. Entonces, esta es una capacidad económica muy importante y hay que ver a Irak, ¿no? Hay que ver al resto de los países árabes y sobre todo aquí va a ser muy importante, Raúl, la posición que tome Egipto. Egipto históricamente ha sido un enemigo importante de Israel. Egipto en, digamos, décadas pasadas llevaba el liderazgo de la Liga Árabe en contra de Israel y después de las guerras que pierde el liderazgo de Egipto se retrae. Pero sigue siendo un actor importante, no solamente en términos fronterizos, sino en términos por las relaciones que tiene Egipto con las otras naciones potencialmente aliadas, como puede ser el caso de China. Y fuimos testigos a principios de la década del 90 de esa firma, de esos acuerdos de paz. Yo quisiera preguntarte, Edgar, en este caso, eh, cuando se habla de que Estados Unidos debería de ser el factor o el fiel de la balanza para detener o modificar el curso de esta guerra bélica,
te preguntaría en dónde quedan organismos internacionales como las Naciones Unidas. De plano, ya es una organización desdibujada que es incapaz de intervenir para poderle dar un nuevo rumbo a este tipo de conflictos. Me parece que sí, me parece que la ONU ha perdido peso y ha perdido muchísima presencia en términos internacionales, porque la razón por la cual fue construida me parece que se cumplió. Y con este derecho de veto que tienen, digamos, quienes forman parte del fundante de esta organización, van a bloquear cualquier decisión. Entonces, la ONU ya no es este árbitro, digamos, que nos ayudaba a entender y a solucionar o a gestionar conflictos. Hoy la ONU se ha convertido en un escaparate, en un foro en donde los primeros ministros van, digamos, difunden su mensaje y es una especie de megáfono para cualquier líder que decida utilizar ese foro para expresarse sin consecuencias. Entonces, hay resoluciones en contra de Hezbollah, hay resoluciones en contra de Irán, de Líbano, desde el 2006, y el cumplimiento no ocurre, Raúl, por una sencilla razón. No hay consecuencias y esas consecuencias van a depender siempre de los Estados Unidos y sus aliados y de la capacidad de veto que tengan tanto Rusia como China en el Consejo de Seguridad. Entonces, es algo muy complicado. Ya lo estamos viendo con inclusive el propio digamos, expediente que persigue genocidio. La Corte Internacional, que depende de la ONU, está en ese proceso de resolución y no pasa nada. Es decir, digamos, para mi gusto, hoy tristemente es más la forma que el fondo. Definitivamente, Edgar, y coincido definitivamente, creo que muchos analistas lo hacen de la misma manera. Un conflicto que inició en octubre del año 2023 y que lo único que ha hecho es ir creciendo, aumentando, acabando con más vidas humanas, creando y generando a lo que hoy estamos viendo y que preocupa a la humanidad entera, que es el involucramiento, el ataque directo ya de países como Irán en contra de territorio israelí. Una de las preguntas que se nos hacen con frecuencia, incluso a través de esta transmisión que estamos llevando a través de las plataformas digitales de Univisión Houston, Edgar, tiene que ver con eh, quién fue primero, el huevo o la gallina. ¿Respondió Israel legítimamente a un ataque en su territorio mediante el secuestro de ciudadanos israelíes del grupo extremista Hezbollah? La respuesta, la reacción fue acorde al hecho cometido por este grupo. Yo creo que, Raúl, honestamente, caer en una conversación así me parece que es una trampa. Una trampa porque nos remite, digamos, a tiempos bíblicos, ¿no? Para entender desde dónde se crea el pueblo judío, quiénes son, digamos el pueblo árabe que lo rodea, esta relación, digamos, de las disputas teológicas entre la religión, en ambas religiones que se representan. Y hay datos históricos en donde finalmente lo que podemos ver es que ha habido datos, ¿no?, de persecución clara, innegable en contra del pueblo judío, pero también hay información de, digamos, excesos de las respuestas de los gobiernos de Israel, en este caso claramente de Netanyahu. No hay que olvidar que sí, hay 250 heridos, 1.200 muertos, los secuestrados, 250 secuestrados, 1.200 muertos. En el caso de Gaza son más de 40.000 muertos ya, más de 100.000 heridos. Pero no podemos caer en el juego de las equivalencias, es decir, si tus muertos importan más que los míos, me parece que esa puede ser una trampa. Yo aquí hablaría, Raúl, de las consecuencias, porque en todo caso me parece que ninguno de los bandos, si lo vemos así, sale limpio. Es decir, hay responsabilidad en ambos casos. Y lo importante acá es ver qué es lo que va a pasar, porque estas consecuencias humanitarias, Raúl, no solamente se limita a esta nota de color, que es la persona que pierde su familia, que pierde un integrante de la familia o que está herido, sino es el desplazamiento de contingentes humanos que simple y sencillamente han perdido su país. En el caso del Líbano es importante señalar que el Líbano viene de una crisis política
que hace pocos años la moneda en periodos de 5 años de Líbano se depreció un 98% y ahora tiene esto. Si ubicamos si se lo ganó, si no se lo ganó, es decir, es como que tomar partido en una postura, los hechos son que ambas partes están siendo responsables de un desplazamiento de seres humanos en donde la pregunta sería si ambas partes van a ser responsables también de regresar y restituir la normalidad, digamos, a las vidas cotidianas de estas personas que hoy estamos enfrentando esta crisis humanitaria. Y tristemente me parece que la respuesta es no. Te, te Entonces, haría, te haría la pregunta tal vez de otra manera. ¿Justifica a Israel la búsqueda extraterritorial de grupos extremistas como Hezbollah? me parece que las formas son importantes y la justificación es Israel tiene el derecho para buscar y llamar a cuentas a cualquier grupo terrorista que atente contra el Estado de Israel. La respuesta es sí. Pero en las dimensiones y en las proporciones de afectar de manera colateral a un grupo importante de seres humanos que no tiene nada que ver, me parece que ahí la respuesta es sí, pero así no. Y desafortunadamente entramos a la cuestión militar en donde diría, bueno, es que no hay otra manera. No sé si se ha intentado de otra manera. Y esa es, digamos, la gran pregunta. Edgar, definitivamente es un fenómeno que nos impacta a todos los niveles y el ser humano tendría que ser más que consciente hoy en día de que este tipo de conflictos nos acerca a situaciones que nadie quiere vivir, mucho menos cuando pensamos en nuestros hijos o en nuestros nietos. Lo cierto es que de acuerdo a los científicos, este reloj imaginario, el famoso reloj nuclear, se acerca vertiginosamente a las 12, que es el momento en que los científicos han establecido como una conflagración que puede atentar contra la vida humana. Y este conflicto, sin duda, podría desatar o desencadenar un hecho de esa naturaleza. Esperamos todos que no sea así y, como tú señalas, que no pase de ser un fenómeno de carácter regional. Ahora, muy regional, pero también tiene implicaciones acá. Vamos a hablar de nuestro continente y vamos a hablar en particular de los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones deja ya este conflicto en la vida común del ciudadano norteamericano, de quienes vivimos en Estados Unidos? Creo que esa es una pregunta muy interesante que hay que hacernosla todos los días. La implicación ya es cultural y quizás esa es la más peligrosa. ¿A qué me refiero? Hay ya, digamos, micro, ¿no? Traemos esto y tenemos micro conflictos que reflejan esto y el primero es cultural porque las diferencias entre las posturas, ¿no? Están generando ya odios y están reavivando tanto un antisemitismo rampante que lo hemos visto en universidades, que lo hemos visto ya en varios centros educativos, en lugares públicos en donde Israel ha perdido esta guerra mediática, eso hay que decirlo. El mundo por primera vez ha sentado en el banquillo de los acusados a Israel, cosa que no era antes, y esto cambia el fenómeno y cambia la narrativa alrededor de lo que está haciendo el presidente Netanyahu. Y por otra parte, también reaviva la islamofobia. O sea, son dos fenómenos que están ahí en donde lo diferente se convierte en lo negativo. Y eso está pasando ya en el territorio, en los Estados Unidos, yo me atrevería a decir en cualquier espacio, Raúl. Y eso es preocupante, porque culturalmente entonces esto se suma a la división que ya existía y que venimos arrastrando en este país, no de acuerdo a fenómenos electorales, de racismo, de toda la historia que tienen los Estados Unidos. Y este es un ingrediente más que nos vuelve a dar un motivo para estar divididos. Entonces, culturalmente, los ismos, los antisemitismos, los antiislamismos vuelven a surgir con más fuerza y eso es preocupante, Raúl, porque eso de alguna manera se convierte en una carta blanca para la violencia. Y que forma Y parte, lamentablemente, Edgar, de una retórica política sumamente utilizada cada vez de manera más común, diría yo, en nuestro continente que ha logrado dividir a así muchos es. pueblos. Yo te preguntaría en términos de la vida común del ciudadano. Por ejemplo, el impacto que hoy tiene el aumento de $5 en el precio del barril del petróleo seguramente tendrá también una implicación económica en nuestro bolsillo. Sí, ha sido un impacto del 5% que según los especialistas calculan
que se traducirá ahí. Y también están mencionando que no ha sido inmediato porque Estados Unidos ha aumentado su protección su producción petrolera y la desaceleración que vemos en Europa y en China mantiene, digamos, que el mercado de petróleo no está tan caliente. Sin embargo, no sabemos cuánto va a durar, Raúl, y ese impacto económico, si esto se prolonga, si esto escala, yo no veo razones o elementos para decir que no hay que tomar reservas. Y el impacto inmediato se llama inflación. Es decir, un aumento, una escalada de precios y sobre todo escasez. Entonces, en estos momentos podemos decir, ese impacto ya se reflejó, quizá va a tardar un poco más en entrar al bolsillo y afectar el bolsillo de manera inmediata por este fenómeno del aumento de producción de petróleo en Estados Unidos y por la desaceleración de la economía china y de la Unión Europea. Pero esto no va a durar, Raúl, y entonces, como no vemos o no se ve una salida en el corto plazo al conflicto, lo primero y de manera inmediata va a ser, sí, como tú bien dices, una afectación en los bolsillos. La otra, Raúl, es la política. La dimensión política importa. No es, si revisamos las encuestas, tanto de varios medios importantes nacionales como de casas encuestadoras en los Estados Unidos, el conflicto en Gaza y en Israel no había sido hasta ayer un tema, digamos, de los más relevantes, los temas más relevantes que orientan el voto del ciudadano promedio de los Estados Unidos, claramente era la economía, el tema del aborto y el tema de la frontera. Vamos a ver si eso cambia con esto. Lo que sí sabemos, Raúl, es que independientemente de que sea o no mayoritario, hay dos fenómenos que no podemos olvidar. Primero, es el gran peso y la importancia que tiene el Comité de Acción Política judío del Estado de Israel, que se llama AIPAC en los Estados Unidos, que más o menos tiene 4.5, cerca de 5 millones, digamos, de participantes, en donde ellos han apoyado a más de 365 congresistas y candidatos congresistas de ambos partidos, es decir, hay una fuerza de influencia política muy importante en el Congreso en donde llevan un récord impresionante, es decir, candidato que apoya gana, y ya sea demócrata o sea republicano, mientras que la parte, digamos, pro musulmana, la parte pro Gaza y en este caso pro Líbano, ¿no? Porque de alguna manera son dos conflictos que se empiezan a unir quizás de manera equivocada porque son dos causas totalmente distintas. Pero hay que recordar que en unas elecciones tan cerradas como las que vamos a vivir, por ejemplo, en las elecciones del 2016, 4 o 5 de cada 10 musulmanes votaron. Y en esa diferencia tan corta, en Georgia, por ejemplo, un estado donde la última elección, el presidente Trump pierde por 11,000 votos, en Georgia votaron 61,000 musulmanes. En el caso de otro estado péndulo como Filadelfia, votaron 125,000. Y en Michigan, que es otro estado, los números son similares. Entonces, el peso que tiene ahora un voto con estas características, digamos, pro Gaza, pro Líbano, en estos estados péndulos empieza a ser clave y esto puede afectar, digamos, pues sí, el resultado electoral, ¿no? Tan urgido que tienen ambos candidatos por ganar estos estados péndulos. Entonces ahí ya hay, inclusive, Raúl, este tema se mete al proceso electoral de lleno en los Estados Unidos como un factor importante. Insisto, habrá que ver qué tan importante es para este electorado, pero si una duda no nos puede caber es que es muy importante para un sector de jóvenes estudiantes que se han manifestado, que han marchado y que han defendido esta causa y es la razón por la que también hemos visto el incremento del antisemitismo en universidades. Definitivamente. Y Edgar, precisamente Yolanda Parra, pregunta si esto podría, esta situación podría acelerar la inflación. Lo ha respondido. Gracias, Yolanda, por participar con nosotros y a todas las personas que están enviando sus comentarios, sus puntos de vista. Lo invitamos también, por supuesto, a compartir esta plática que tenemos con Edgar Rodríguez, analista político, sobre una situación que se nos antoja lejana, pero que está mucho más cerca de lo que podemos pensar. Tan cerca, Edgar, que yo te pregunto, ¿ves a Estados Unidos participando directamente en un conflicto de este tipo? Lo cual naturalmente cuesta no cientos, sino miles de millones de dólares en medio de una situación que, como tú señalas, preocupa a un electorado al que le importa más la economía que eventualmente la guerra en esa zona del mundo. Pues Raúl, con la última decisión de apoyar al aliado, de aumentar de alguna manera el abasto de armas,
inclusive se hablaba de algunas tropas. Hay que estar muy, muy de cerca de lo que diga el Departamento de Estado en el caso en la Casa Blanca, porque, digamos, la tendencia indicaría a que sí pueda haber un involucramiento directo de los Estados Unidos. Y yo creo que Israel está presionando, el gobierno de Netanyahu está presionando para que eso ocurra, porque, digamos, en la medida que avanza el tiempo, Israel se puede quedar solo, no solamente en términos de la batalla mediática, sino en términos de sus capacidades logísticas y sus capacidades de alguna manera de distribución de armas. Es un tema muy complejo y el problema aquí es que como no se ve que haya una solución en el corto plazo, un conflicto que yo llamaría que el gran problema es que esto se convierta abiertamente en una guerra regional y que ya no le llamemos conflicto sostenido en el tiempo, necesariamente va a requerir o va a demandar el involucramiento directo de los Estados Unidos. Y esa es quizás la parte que más preocupa porque se tiene que tejer de manera muy fina, Raúl, porque no veo yo cómo países como China, como Corea del Norte, pierdan la oportunidad ante una intervención de esta dimensión decir algo y no creo que se queden callados, Raúl. Edgar, yo no quiero comprometerte naturalmente, ni remotamente, pero sí tal vez conocer en base a tu experiencia eh, parte de lo que también muchos se preguntan en medio de este conflicto. Para resolver un conflicto de esta naturaleza, siendo Estados Unidos un fiel de la balanza real para determinar el curso de esta pelea que se sostiene en estos países, ¿quién conviene más? ¿Una política demócrata como la que ofrece Kamala Harris o una política republicana como la que podría ofrecer Donald Trump? Yo, Raúl, particularmente, y esta es una convicción personal, me inclino por la solución de los dos estados. Es decir, no veo por qué no hay razones para negar la existencia del Estado palestino. Es decir, todos los pueblos tienen derecho, ¿no?, a ocupar, a defenderse a sí mismos, tienen un derecho a tener territorio. Me parece que esa es una solución que empuja principalmente uno de los candidatos en el caso de las elecciones en este país, pero es una solución muy compleja porque está llena de asegúnes. Es decir, y estos asegúnes tienen mucho que ver con la presencia de organismos terroristas, claramente, no solamente como Hamas o como Hezbollah, en donde se convierten en este problema importante para decir, bueno, mientras ellos existan, no va a poder darse esa solución. Desafortunadamente ahí están, desafortunadamente estos grupos no solamente son una amenaza para la región, han demostrado ser una amenaza para el mundo. Estados Unidos ya vivió unos ataques de Torres Gemelas que no necesariamente fueron estos grupos, pero estamos hablando de la forma de proceder, ¿no?, del terrorismo, que sabemos bien que no se tienta el corazón para actuar en cualquier lado. Sin embargo, la gran pregunta aquí que yo me hago, y no tengo respuesta, Raúl, es si Estados Unidos todavía tiene palanca o algún tipo de influencia para resolver el conflicto. Es decir, ante la presión internacional que hay, ante, digamos, el dominio que tiene, digamos, Netanyahu dentro en la región, en su propio país, ante la falta de organismos internacionales que puedan hacer un contrapeso, la pregunta es, más allá de abastecer de armamento a Israel, ¿qué palanca tiene Estados Unidos para poder obligar a ambas partes a sentarse? Y ahí Estados Unidos no está solo, necesita a los saudíes. Sin los saudíes, Estados Unidos va a ser muy difícil que se mueva, porque los saudíes tienen este gran poder económico y político para de alguna manera convocar y yo me atrevería a decir que casi controlar, porque no todos los países árabes están de acuerdo con los saudíes, a una mayoría árabe que obligue de alguna manera a Irán, que es el principal responsable de Hezbollah, eh, este cese al fuego y, digamos, moderar sus posturas. Lo que me queda claro es que Estados Unidos hoy por sí mismo no puede resolver el asunto, no tiene esos elementos, necesita esa alianza con Arabia Saudita y ya el príncipe se manifestó, el príncipe dijo una salida por la vía de los dos estados y esto complica mucho las cosas, no solamente para cualquier, digamos, no solamente para un candidato o para otro, para ambos. Esto no se arregla con una llamada telefónica, Raúl, eso me queda muy claro.
Y una situación que también nos permite ver o calcular, Edgar, en función de tu experiencia y de tu comentario, que el liderazgo internacional de Estados Unidos se encuentra extraordinariamente mermado ante situaciones de este tipo y que deja literalmente a libre albedrío de un político como Benjamin Netanyahu, que tiene simpatizantes y tiene detractores, un conflicto tan grave que puede llevar a la humanidad a otros niveles. Desde tu perspectiva y tratando de hacer una proyección, yo te preguntaría, ¿en dónde ves o a dónde ves llegar este grave conflicto? Pues es muy probable que lo que siga, Raúl, es la permanencia, pues ya no, digamos, excepcional o eventual del ejército israelí ocupando territorios más allá de las fronteras que hoy le conocemos. Ese es un tema que regresar al ejército a sus cuarteles, tanto en la parte de Gaza como en la parte del Líbano, lo veo muy complicado. Las apuestas son a que Netanyahu va a aprovechar para, digamos, ocupar el mayor territorio posible, con razón o sin razón. Digamos, de manera legítima o ilegítima. Pues ya la legalidad queda fuera de esta conversación. Ese, digamos, es un elemento importante. Dos, una crisis humanitaria sin resolverse. Y esta es la parte, Raúl, que creo que nos debe convocar a todos, porque el concentrar la atención solamente en los elementos militares, ¿no? Y a mí me dio muchísima tristeza entender y ver comentarios, por ejemplo, cuando ocurrió este asunto de los dispositivos electrónicos, los famosos Viper que empezaron a explotar, de gente que lo celebraba como si fuera una fiesta, como si fuera un asunto a celebrar sin importar las consecuencias colaterales de aquellas vidas humanas que estaban alrededor de alguien que presuntamente era terrorista. Entonces, ese olvido de ese otro que sigue siendo una víctima colateral de todo esto, el gran problema, Raúl, es que, y tristemente parece ser que se nos va a olvidar. Y entonces la crisis humanitaria se va a convertir en una nota de color, en una nota que algunos van a, digamos, utilizar para recordarnos lo que hay que hacer, reactivar la ayuda humanitaria, pero el conflicto seguirá sin resolverse. Y por otro lado, no hay que olvidar que, digamos, a la falta de liderazgo de Hezbollah, a la falta de Hassan Nasrallah, va a venir otro líder. Es decir, Hezbollah no está acabado y tiene una capacidad de financiamiento y de armas. Es decir, Hezbollah no es Hamas. Tiene un poder mucho más importante. Entonces, hay que también ver quién va a ser este nuevo líder que va a entrar a jugar, porque, digamos, siendo cabeza de un movimiento terrorista como este, yo no veo bajo ninguna razón que vayan a moderar sus posturas también para empujar la solución de un Estado doble. Por el Ellos, contrario. bueno, no, por el contrario, exactamente, van a exigir, ¿no? La desintegración del Estado de Israel. Entonces, esto tiende, Raúl, a que las posturas extremas sigan presentes, aunque a que haya más territorios ocupados y desafortunadamente a que nos enfoquemos en la razón militar más allá de la razón humanitaria. Postura que por los hechos que estamos viendo y por el desarrollo de este conflicto se radicalizan cada vez más, porque es cierto lo que comentas, como se ha dicho de muchas otras organizaciones, incluso de organizaciones criminales. Al liquidarse una cabeza pueden surgir tal vez como medusa 15 o 20 más, y ese parece ser el caso de Hezbollah. En este sentido, Edgar, yo quisiera preguntarte si tú consideras que este tipo de grupos extremistas puedan algún día tener un fin específico, dada la diversidad cultural que existe en el mundo entero. Su fin específico y sobre todo Hezbollah es acabar con Israel. De ahí no hay la menor duda. Me parece que estas posiciones extremas tienen una razón histórica ideologizada, tienen digamos, un motivo, una existencia, una forma de ser. Y lo que habría que observar aquí, Raúl, es quién puede compartir estas posiciones radicales
Y justamente lo que hace daño, y por eso hablaba yo de la apuesta cultural, es que quien no tenía y en algún momento alguna posición definida para apoyar uno u otro bando, ante estos eventos tome una postura y seguramente, Raúl, esa postura no va a ser la del diálogo, no va a ser la de la comunicación, sino va a ser la de la confrontación en esos términos. Entonces, preocupa esa parte, Raúl, porque mientras sigue existiendo este asunto de que la razón de ser de algunos grupos terroristas sea la eliminación del otro, no hay posibilidades, digamos, claras de tener negociaciones fructíferas. Y ahí, en ese sentido, y de nueva cuenta, ¿no? Pues tenemos esta complejidad para resolverla, porque la solución política solamente se puede dar en términos de quien tenga la capacidad de presionar y de cortar insumos, elementos, digamos, financiamiento, armamento a estos grupos. Y en ese sentido, me parece que ahí los saudíes y quizás alguna otra nación árabe, Qatar, ¿no? Que tienen muchos recursos, pudieran funcionar. Pero hoy no lo veo claro, Raúl, para ser honesto. Edgar, muy interesante lo que nos comentas, nos da una idea mucho más clara de lo que está pasando en esta región del mundo que, reitero, la vemos tan lejana, pero está tan cercana que el impacto empieza ya a notarse incluso entre el habitante común de los Estados Unidos. En un hecho al margen, Edgar, pero que también tiene muchas vinculaciones al tratarse de un problema geopolítico. Dentro de unos instantes, dentro de muy pocos minutos, el demócrata Tim Walz, de 60 años de edad, por cierto, y el republicano J.D. Vance, de 40 años de edad, van a enfrentarse en lo que podría ser el último debate político con vistas a la elección de noviembre del 2024. ¿Qué impacto o qué importancia crees que pueda tener este tema bélico entre Israel, el Líbano, Irán, Hezbollah, en el debate que veremos dentro de muy pocos minutos a las 7 de la noche con 50 minutos, tiempo del centro de los Estados Unidos? Yo creo, Raúl, que definitivamente va a ser utilizado, es decir, y sobre todo por el candidato a vicepresidente republicano, J.D. Vance. La política exterior de los Estados Unidos, el manejo de la economía y la política inmigratoria han sido los tres ejes de ataque principales de, digamos, el cuarto de guerra republicano en contra de la candidata Kamala Harris y su compañero de fórmula. Siendo políticos, yo creo que no, Vance no va a dejar escapar esta oportunidad porque es muy probable que lo que se quiera presentar, y siendo consistentes con lo que ya dijo, que este sea un asunto de poca pericia y que este sea un asunto de falta de experiencia y, o, en el peor de los casos, de torpeza por parte de la administración Biden el manejar estos conflictos externos. Entonces, me parece que estará presente. Ahora, del impacto que pueda tener el debate de los vicepresidentes en términos de inclinar las tendencias electorales, Raúl, me parece que muy poco. Históricamente no lo ha tenido. No sé si vaya a llamar la atención tanto. Y creo que el único escenario en donde yo vería que cualquier cosa que ocurra en términos de preguntas, en términos de la temática que se manifieste, es que alguno de los candidatos se desempeñe de manera desastrosa. Si eso llegara a ocurrir, si Tim Walz logra arrinconar y evidenciar y exhibir a J.D. Vance o viceversa, quizás en ese momento podamos pensar que este debate pueda influir. De lo contrario, me parece que lo que vamos a ver es la insistencia de ambos candidatos sobre estos temas recurrentes que se han utilizado con el objetivo de convencer a este votante que aún no toma decisiones y que claramente, tanto en el caso de J.D. Vance, ¿no? Presentar como incompetentes a los demócratas y en el caso de Tim Walz como presentar como exagerados, desubicados e irresponsables a los republicanos. Yo creo que ahí va a estar concentrado y yo seguiría este evento para ver si se da, digamos, este knockout que lo veo muy lejano porque me parece que ambos son buenos debatientes. Totalmente de acuerdo, Edgar. Y bueno, además del poco tiempo que hay para tratar de convencer al electorado o a estos estados llamados bisagra,
o estados indecisos que, dado el margen de diferencia que hay entre Kamala Harris y Donald Trump, podrían marcar algún nivel de diferencia. Numar Raymond Gutiérrez Sánchez nos hace preguntas. Edgar dice, ¿es verdad que hay fuertes lazos entre Nicolás Maduro y Hezbollah? ¿Es verdad que los financió? ¿Hay algún elemento que nos permita corroborar esto? Yo, la verdad, no tengo información para descartarlo. Por el puro planteamiento, Raúl, me parece extremo y yo diría que es más producto de un efecto de propaganda negra que otra cosa. No veo cómo, ¿no? Nicolás Maduro, aunque, digamos, su posición como país petrolero, como uno de los países que tienen las reservas más importantes de petróleo, tenga comunicados directos. Entiendo que hay una relación directa por cuestiones tecnológicas entre Venezuela e Irán. Irán. No, eso es cierto. Es decir, muchos de los aditivos que utiliza en los venezolanos para aligerar el crudo, digamos, pesado que producen son iraníes. Hay tecnología iraní, o sea, hay elementos para verlo. Entonces, yo creo que Venezuela tiene otras preocupaciones que resolver. Puede ser posible, puede ser posible. Lo veo, digamos, un poco complejo por los mecanismos que esto implicaría, pero mira, existe esa posibilidad, pero tiendo a pensar que en estos escenarios eso agrega complejidades distintas que en mi opinión podrían formar partes de teorías conspiratorias, pero, insisto, abro la posibilidad de estar equivocado y que pueda ser, y que pueda ocurrir. Como se dice, hoy mismo cualquier cosa puede suceder. Así es. Justin Ezequiel, gracias Justin por tu pregunta. Dice, y bueno, lo hemos abordado, pero fundamentalmente su pregunta es, ¿por qué Estados Unidos está metido en este conflicto, Edgar? Hay varias razones. La primera es una razón histórica en la relación de Estados Unidos con Israel. Hay una relación política, comercial, de intercambio de tecnología muy importante. De tratar de, digamos, desamarrar el complejo nudo, ¿no?, de la cercanía entre Israel y Estados Unidos, me parece que es un reto imposible. Hay razones históricas de esta vinculación, por una parte. Por otra parte, también hay intereses en la región por temas, digamos, de control petrolero, sobre todo la relación que Estados Unidos tiene con Arabia Saudita. Y los saudíes se han caracterizado, no son, digamos, la corriente a la que pertenece ese musulmán saudí, no necesariamente favorece a los iraníes. Entonces ahí hay una disputa regional por el liderazgo en donde los saudíes históricamente han sido los más agresivos al respecto, que de alguna manera tienen un peso y se han caracterizado por tratar de controlar la zona. Entonces, ahí, digamos, son razones de equilibrios geopolíticos en esos términos. Y históricamente también, digamos, los grandes enemigos de Israel han pasado a ser enemigos de Estados Unidos en aquel momento, digamos, del 67, cuando Egipto inicia estos ataques en esta guerra. Bueno, pues claramente Egipto era un aliado de la aquella entonces Unión Soviética. Entonces, es un tema de equilibrios políticos que se ha ido construyendo históricamente en donde, francamente, si algo veo como imposible, es que la relación con Estados Unidos y la cercanía que tiene con Israel vaya a terminar. Edgar, no nos resta más que agradecer muchísimo tu participación con nosotros, tratar de explicar este grave conflicto que estamos viviendo y que en las últimas horas se ha recrudecido. Las imágenes hablan por sí solas. Fueron más de 180 misiles que fueron lanzados desde
Edgar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mil disculpas por esta falla de carácter técnico, perdí la señal momentáneamente. No te preocupes, Queremos Raúl. agradecer mucho tu participación, tu presencia. Naturalmente agradecer a todas las personas que se unieron en esta transmisión en la que nos has podido explicar a grandes rasgos esta problemática tan complicada y de tanto nivel de riesgo. Muchas gracias por la invitación.